Alumnas, continuamos con nuestra temática de control y evaluación de los elementos del costo en forma directa. Recordemos que es un tema que continúa al video anterior, por lo cual es importante que ustedes recuerden los conocimientos previos. Voy a hacer un pequeño resumen de lo visto. Recuerden que tomamos en cuenta los costos de producción y que habíamos mencionado que los costos de producción tomaban en cuenta a los materiales directos o la materia prima, como le quieran ustedes llamar, estábamos hablando de materiales directos, a los sueldos y salarios, obviamente estamos con directos, y a los gastos indirectos de fabricación. Estos son los costos que intervienen en lo conocido como los elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Nosotros estamos haciendo un análisis minucioso de los directos. Se supone que ya abarcamos en otras clases los materiales directos y enfocamos temáticas como generalidades, clasificaciones, entre otros datos, cuando los abordamos. El video pasado hablamos de sueldos y salarios. Recordemos que estuvimos viendo sus generalidades, incluso aprendimos, borraré esto para poder ahondar un poquito y ustedes puedan tener la forma esquemática del tema. Vimos las generalidades, aprendimos la clasificación y recuerden que analizamos 5 clasificaciones. Las voy a mencionar de manera muy general para que ustedes puedan asociar los conocimientos previos. Nosotros hablamos que se clasificaban de acuerdo al tipo de recurso. Y entonces mencionamos que si era de acuerdo al tipo de recurso, podría ser un costo o podría ser un gasto. También hablamos que se podría clasificar de acuerdo a su función. Y si era de acuerdo a la función la mano de obra, podría intervenir en producción, en servicios generales, podría intervenir también en la sección o en el área administrativa, incluyendo ventas. Hablamos de la tercera división que se iba a hacer en base a la jerarquía organizacional, es decir, a la autoridad. Y en estos casos hablamos que podría ser de mandos altos. Recordarán que hablamos de los mandos medios y que también hablamos de los obreros y de los operarios. Cuando tomamos en cuenta la cuarta clasificación, hicimos algo referente a la vinculación del servicio. Y cuando hablamos de la vinculación del servicio, hablamos de dos. Lo voy a dirigir hacia este lado, de la mano de obra directa y de la mano de obra indirecta. Y la última clasificación que nosotros analizamos en la clase pasada fue referente a la forma de pago. Y cuando hablamos de forma de pago, pues sabemos o mencionamos que podría ser el salario por tiempo, cuando hay un contrato, que podría ser un salario por piezas producidas o por número de unidades producidas. Y también hablamos de una forma de pago combinada. Y hasta acá fueron los temas que abordamos en las clases pasadas, en donde mencionamos la clasificación, además de algunas interrogantes que eran importantes que tomáramos en cuenta. El día de hoy vamos a continuar con los departamentos que interfieren dentro de los sueldos y salarios. Seguimos en el segundo aspecto, que son sueldos y salarios. Entonces, continuamos. Cuando nosotros estamos hablando de la mano de obra, vamos a observar
que van a ver diferentes departamentos que van a intervenir dentro de la mano de obra. Se encuentran el Departamento de Recursos Humanos, va a estar el Departamento de Contabilidad, va a intervenir también el Departamento de Costos y el de Ingeniería. En su momento. La mano de obra va a ser controlada por estos diferentes departamentos de acuerdo a las funciones y obviamente el tamaño de la empresa. Pero el departamento que va a llevar un poquito de más control sobre lo que estamos hablando va a ser el departamento, o que requiere un poquito de más análisis, va a ser el Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque va a llevar a cabo diferentes procedimientos. Destaca en el empleo, en la capacitación, en la clasificación de los puestos, así como en la relación del personal. Entonces observamos cómo las funciones que van a ejercer los diferentes departamentos que integran acerca de la mano de obra van a ser diversas. Son estos 4 departamentos y es el Departamento de Recursos Humanos el que va a controlar los siguientes procedimientos y son el tema de estudio del día de hoy. Notamos que hay 4 aspectos que controla Recursos Humanos y los vamos a mencionar. Estos 4 puntos que toma en cuenta Recursos Humanos, que habíamos tomado el primero, que era el empleo, toma en cuenta factores que son el reclutamiento del personal, también la realización de las entrevistas, se encarga de verificar las referencias, se encarga de realizar los exámenes de ingresos, recuerden que los exámenes de ingresos se van a adaptar y van a ser acordes al área que vayan enfocados. Mi examen va a ser diferente el del área de producción al del área administrativa o quizá gerencia. Continuamos con la selección del personal. Y cerramos con la asignación de puestos de trabajo. Así que el Departamento de Recursos Humanos, que va a enfocar 4 áreas, la primera el empleo, se va a encargar de realizar funciones como es el reclutamiento, las entrevistas de trabajo, verificar las diferentes referencias de los posibles candidatos, seleccionar al personal más adecuado a nuestra empresa y asignar los puestos de trabajo. Una vez que cumplimos con esta función, entonces podemos continuar con la capacitación. ¿Y qué tiene que hacer Recursos Humanos cuando hablamos de capacitación? Pues bueno, cuando se trata de este tema, se va a encargar de las becas y o bien otros incentivos educativos. Va a tomar en cuenta la creación de grupos para seminarios. Recuerden que cuando las empresas son mayores o son de medianas a grandes, la preparación y la capacitación de los diferentes departamentos es importante. Y vamos a continuar con el establecimiento
de programas de capacitación. Estas son las funciones que va a llevar a cabo, nuevamente les menciono, el Departamento de Recursos Humanos en lo que respecta a capacitación. Continuamos con nuestro siguiente, con el punto 3 que habíamos mencionado y se refería a la clasificación de los puestos. ¿Qué va a hacer cuando se refiere a clasificación de puestos? Bueno, se va a encargar del estudio y análisis del perfil. ¿Y a qué se refiere? Cada empleado que llegue con su memorándum, con sus diferentes documentos de capacitación profesional o productiva, además de recibirlo, no nada más tomarlo, es estudiarlo y analizarlo para ver si es una persona que se adapte a las necesidades de nuestra organización. Puede ser un ser o un individuo perfectamente capacitado y no tener las habilidades para desarrollar el puesto que nosotros estamos ofreciendo. Por eso es que se debe estudiar y analizar minuciosamente. Vamos a continuar con la clasificación de los empleados. Y recuerden que cuando hablamos de clasificación de empleados nos referimos a las virtudes o cualidades que posea cada empleado para desempeñar las diferentes actividades dentro del proceso productivo. Hablamos de la evaluación de méritos. Todos los empleados que se sienten apreciados o valorados reciben un estímulo para continuar de esa manera. Seguimos con la negociación de sindicatos. Y mejor dicho, es una negociación con los sindicatos respecto a las prestaciones que adquieran o de las cuales gocen los empleados. Continuamos con la atención médica y de seguridad. Continuamos con una facilidad médica también. Y primeros auxilios. Sabemos que en el sector productivo, que es el que generalmente está más expuesto a riesgos de trabajo, dependiendo de la actividad que realice la organización, es importante que por lo menos haya un departamento de primeros auxilios por si llegara a suceder un percance. Y hablamos de las condiciones necesarias. Otro punto importante son las condiciones sanitarias, que estén en áreas limpias y adecuadas para desempeñar de la mejor forma su trabajo. Y con esto sabemos que recursos humanos se dedican al empleo, a la capacitación y a la clasificación de puestos. Vamos a cerrar con nuestra siguiente temática de las mencionadas que habíamos dicho que se refiere a las relaciones con el personal. Y cuando nosotros hablamos de las relaciones del personal, entonces vamos a tomar en cuenta las siguientes variantes. Destaca las negociaciones colectivas, el administrar adecuadamente los sueldos, las políticas de vacaciones y bonificaciones. Recuerden que cuando hablamos o establecemos políticas de vacaciones o bien prestaciones o bonificaciones que obtengan por su desempeño, es importante que el empleado lo conozca para saber si puede ser acreedor y motivarlos en su forma de trabajo. Cerramos con también las políticas de quejas, con estar
posiblemente, y si tiene alcance la empresa con servicios de cafetería, con una revista empresarial, para que todos los empleados conozcan los logros de la institución. Y vamos a cerrar con las actividades familiares. Es de gran importancia que el empleado se sienta como parte de la organización, y no solo él, sino también su familia. Y con estos puntos, alumnas, vamos a cerrar la temática del día de hoy. Ya hablamos de que existen diferentes departamentos que se van a encargar a otras funciones. El Departamento de Recursos Humanos se refiere en específico a esto, y ya analizamos los 4 aspectos que son fundamentales, que es el empleo, la capacitación, la clasificación de los puestos y la relación con el personal. Analizamos el primero de ellos. Deseo que les haya quedado muy claro y agradezco muchísimo su atención.